El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y un destacado hombre público comprometido con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Doctor Jorge Subero Isa, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta obligada de muchos dominicanos. Durante 14 años y 4 meses, usted fue el jefe del Poder Judicial en la República Dominicana. Y cuando decimos que fue el jefe del Poder Judicial, estamos hablando de que no solo fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, sino que también tuvo la responsabilidad de abrir la Escuela de la Judicatura para crear lo que hoy tenemos en la República Dominicana, muchos jueces de carrera. Sin embargo, en esos 14 años y 4 meses, ningún dominicano, del color político que sea, pudo ver que a usted le pidieran, o a la Suprema Corte que usted presidió, una renovación de la Suprema Corte. Y hoy, producto de la crisis de credibilidad del Poder Judicial en la República Dominicana, se ha pedido una renovación de la Suprema Corte, ha ocurrido, y nosotros queremos saber el significado que tiene para un profesional que ha sido como usted, jefe del Poder Judicial en la República Dominicana por más de una década, el significado que tiene eso, una crisis de credibilidad en estos tiempos en que la familia dominicana necesita una justicia honesta, una justicia que cumpla con las leyes y la Constitución de la República y no con órdenes políticas. ¿Qué podría usted decir? Muchas gracias, don Guillermo, por la invitación. Sí, efectivamente, durante 14 años y 4 meses que yo presidí la Suprema Corte de Justicia y con ella el Poder Judicial, los programas de los partidos políticos y la propia sociedad civil y el grupo empresarial y las iglesias católicas habían sacado de agenda el asunto relativo a la justicia, a la administración de justicia, contrario a lo que ocurría antes del año 1997, donde era programa obligado en la agenda política nacional todo lo relativo a la reforma judicial y a la buena administración de justicia. Hoy en día realmente se me pareció mucho este proceso recién transcurrido a lo que ocurrió en el año de 1996, 1997, en esa época, donde la sociedad dominicana solicitaba una renovación de la justicia. Yo me siento muy contento de que durante todo ese transcurso, de ese tiempo, largo tiempo transcurrido, nunca hubo un cuestionamiento serio, por lo menos de la independencia del Poder Judicial. Ni siquiera el Consejo Nacional de la Magistratura, que presidía el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina. Ni siquiera eso pasó durante ese Consejo Nacional de la Magistratura. No, no ocurrió eso. Es más, yo creo que hubo más colaboración de parte del propio Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, no hubo ningún tipo de cuestionamiento. ¿Qué pasó después? Bueno, a mi modo de ver, ha habido una ralentización de la administración de justicia y de las reformas judiciales en sí. La salida abrupta mía del Poder Judicial el 21 de diciembre del año 2011 realmente provocó en cierta medida una paralización de los procesos que se habían iniciado y que ya estaban en el proceso de arranque. O sea que yo me siento sumamente feliz realmente de que durante esos 14 años nadie pidiera una renovación o cambios en la administración de justicia. Sin embargo, eso no quiere decir que la justicia fuera buena. Lo que quiero señalarle es que no hubo mayores cuestionamientos, porque la gente siempre ponía su granito de arena con la finalidad de que mejorara la administración de justicia. Es más, se pedía el fortalecimiento de lo que había. Por eso es que yo hablé en una ocasión de la segunda ola de reforma judicial. Bueno, ya habíamos agotado una primera ola de independencia, de algunas reformas, entonces la gente quería más, que era el acceso a la justicia. Doctor Jorge Subero Isa,
¿A qué usted le atribuye a que durante esa gestión de 14 años y 4 meses no se cuestionaba a los niveles de hoy, a los niveles de ayer, es decir, del Poder Judicial hablamos, de la cantidad de jueces corruptos, vendiendo sentencias, vendiendo decisiones, comprometiéndose en ilegalidades, cuando hoy sabemos que la mayoría de los jueces en la República Dominicana son gente honesta, gente seria? ¿Qué dice usted? A mi modo de ver, primero, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en conjunto era un cuerpo. Sentíamos como cuerpo, sufríamos como cuerpo y disfrutábamos como cuerpo. Yo me convertí realmente en un coordinador de un equipo de hombres y mujeres que tenían una finalidad en común, que era una mejor administración de justicia. Desde luego, había un aspecto muy importante, que eran los controles internos que tenía el Poder Judicial, con respecto a la disciplina de los jueces, a la vigilancia de los jueces, al patrimonio de los jueces. Tanto es así que en algunas ocasiones que la Procuraduría General de la República pretendía, debido a alguna denuncia que se presentaba contra un juez, pretendía, repito, hacer una investigación contra un juez, yo decía que el único órgano competente para la investigación de los jueces era la Suprema Corte de Justicia, porque disponíamos de un departamento de auditoría o de inspectoría judicial que tenía la suficiente capacidad para llevar con imparcialidad una investigación. Por eso nunca permití que un juez compareciera por ante el Procurador General de la República. Doctor Jorge Subero Isa, ¿y qué significado puede tener usted, jueces exhibiendo millones, los hijos también postulando y beneficiándose de tráfico de influencia, de acuerdo a nuestras fuentes, en un Poder Judicial que cuando usted lo presidía, eso podía decirse que estaba en la mínima expresión? Bueno, yo creo que eso o hubo complicidad o hubo en cierta medida una dejadez, una falta de control de parte de los órganos internos de la Suprema Corte de Justicia. Eso es totalmente inaceptable en una buena administración de justicia porque se rompe el equilibrio de la justicia. Cuando en la administración de justicia hay una parte que tiene el poder de imponerse sobre la otra, se pierde el sentido de justicia. Por eso es que nosotros fuimos muy celosos con la vigilancia de los jueces. Es más, año tras año los jueces tenían que presentar su declaración jurada de bienes y aquel juez que no podía justificar su patrimonio con los ingresos que percibía del Poder Judicial, inmediatamente entraba ya en sospecha y era sometido a investigación. Doctor Jorge Subero Isa, realidades son realidades. Hoy tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia, mayoritariamente, bajo la presidencia de Luis Henry Molina Peña. Y todo lo que lo conocemos, sabemos de sus 12 años como el director de la Escuela de la Judicatura, esa escuela que ha formado a casi la totalidad de los jueces que hoy tenemos. ¿Qué espera usted de él? ¿Y qué espera usted de ese liderazgo para cambiar la imagen de la justicia dominicana de hoy? Yo espero del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que como usted bien dice, estuvo al frente durante 12 años de la Escuela Nacional de la Judicatura, que posiblemente sea una de las pocas escuelas de toda América Latina que se encuentran consagradas en la Constitución, se encuentra constitucionalizada y más aún. En la actualidad, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para ser juez de todo el Poder Judicial se necesita ser egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. ¿Qué yo espero del nuevo presidente de la Suprema? Que ponga en práctica la segunda ola de reforma judicial, para que la justicia sea más accesible al ciudadano, principalmente a las masas empobrecidas, para que sea más ágil, para que sea más rápida, para que sea menos onerosa. Y yo estoy totalmente seguro, yo estoy totalmente consciente de que el doctor Luis Henry Molina Peña va a hacer todo eso. ¿Y usted qué espera de Luis Henry Molina Peña, a quien usted conoce y nosotros también, y muchos dominicanos, como una persona, primero como abogado y como un jurista con responsabilidades de academia, porque la Escuela de la Judicatura es a donde se aprende y se sale
dentro de la carrera que hoy existe hoy en el Poder Judicial. ¿Qué espera usted de esa ética, de esa moral para enfrentar a jueces corruptos que no son la mayoría y que han estado desacreditando el Poder Judicial? ¿Qué espera usted de él? A mí no me cabe duda que no va a apañar inconductas, totalmente seguro. Tiene que comenzar por una reestructuración de los órganos de controles internos de la Suprema Corte de Justicia, fortaleciéndolo. Una persona que manejó durante 12 años la Escuela Judicial Dominicana y que tuvo 10 años coordinando la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales es una persona que tiene un alto estándar de responsabilidad. Yo conozco muy bien a Luis Henry desde que trabajaba en el Comisionado de Apoyo a la Reforma Judicial. Pero él conoce a todos los jueces de la República. Conoce a todos los jueces de la República y sabe de qué pata cogea cada uno y las bondades que tiene cada juez. O sea que el país debe sentirse muy esperanzado con la llegada a la Suprema Corte de Justicia de Luis Henry. ¿Usted no cree que será un juez presidente de la Suprema Corte de Justicia político porque él viene del PLD? Él viene de varios años como miembro del Comité Central. ¿Usted cree que a ese partido que él renunció, él se va a comportar al margen de la política partidaria? No me cabe la menor duda. O sea, yo conozco la resiedumbre moral, el compromiso institucional que tiene Luis Henry y yo sé que no va a llevar al seno de la Suprema Corte de Justicia sus preferencias políticas. Estoy totalmente seguro. O sea, yo sé él va a separar lo que es la política de lo que es la administración de la Suprema Corte de Justicia, principalmente cuando se trata de una función eminentemente gerencial. Doctor Jorge Subero Isa, usted es un hombre que está al servicio del país. Usted es un hombre que está comprometido con el fortalecimiento democrático en libertad y está comprometido con los buenos ejemplos para fortalecer la democracia. ¿Cómo analiza usted lo que acaba de ocurrir con el Tribunal Superior Electoral? El Tribunal Superior Electoral, por sentencia, ¿qué ha hecho? Ha cancelado, ha anulado una asamblea del Partido Revolucionario Dominicano porque entiende que era lo correcto. 3 jueces decidieron anular esa convención que ha dejado al PRD prácticamente en una situación acéfala y con imposibilidades de poder presentar hasta candidatos y alianzas, si quiere hacer alianzas, porque los plazos para recurrir la sentencia y los plazos previstos por la ley van a ser de 60 y pico de días y hay plazos específicos para presentar candidatos y todo eso. ¿Qué significado tiene esa decisión que ha tomado el Tribunal Superior Electoral? Y luego le vamos a preguntar sobre un comportamiento político definido. ¿Qué diría usted? Mire, yo prefiero referirme posiblemente al comportamiento definido que usted ha dejado para último. Porque, el de Reinaldo Párez Pérez, exacto, presidente del Senado, secretario general del partido de gobierno y miembro del Consejo de la Magistratura que eligió a esos jueces. Esa es la parte que yo quiero contestar. La otra, parece que en el país todos andamos deprisa. Los plazos que se han encerrado ahora las nuevas leyes han puesto a los partidos políticos de vuelta y media. O sea, parece como que tenemos la prisa del médico en emergencia. Queremos todas las cosas con rapidez. Yo no voy a juzgar porque no conozco la sentencia. He visto los comentarios que se han hecho. Unos entienden que la sentencia es correcta, otros entienden que no es correcta, unos entienden que en nada contradice el criterio del Tribunal Constitucional, otros dicen que sí. Yo quiero apuntar sobre eso, que hay que tener mucho cuidado con las decisiones del Tribunal Constitucional, porque no todo el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional tienen efectos o precedentes vinculantes y obligatorios. Entonces hay que examinar cuál es la sentencia que choca o que son vinculantes, cuáles son las disposiciones de la sentencia que son vinculantes, porque hay unas que son y otras que no son. Es, por ejemplo, como cuando usted va a un restaurante y pide un plato fuerte,
que ese plato fuerte viene con guarnición. La sentencia del Tribunal Constitucional tiene un plato fuerte y tiene guarniciones. Las guarniciones son los adornos y eso no son precedentes vinculantes. Entonces, por eso hay que ver esta sentencia con mucho detenimiento hasta ver hasta dónde esta sentencia del Tribunal Superior Electoral contradice al Tribunal Constitucional. Ahora, lo del presidente del Senado, para mí, yo me quedé estupefacto cuando lo vi, porque la primera pregunta que me hice es, ¿por qué se mete en un pleito ajeno? Porque no es un pleito del PLD, es un pleito del PRD. La segunda es que parece que se olvidó de que él es precandidato a la presidencia de la República. Y tercero es que se ha considerado desde siempre que el peor atentado a la independencia judicial lo constituyen las intimidaciones que hacen el Congreso Nacional en cualquier sitio, intimidando a los jueces sobre pretexto de que se van a someter a un juicio político. Bajo ninguna circunstancia se puede proceder a un juicio político contra las decisiones jurisdiccionales de los jueces, en razón de que las decisiones jurisdiccionales solamente pueden ser atacadas a través de los recursos o impugnaciones que la propia ley establece. Para mí fue un exabrupto, ojalá mi amigo Reinaldo Pared Pérez rectifique esa decisión, porque ese es un daño a la institucionalidad de proporciones mayores. Reinaldo Pared Pérez, abogado también de los tribunales de la República, con larga data, porque tienen 18 años en el poder político. ¿Cree usted que no ponderó que sus amenazas de llevar a 3 jueces por una sentencia que no le gustó, después que el Tribunal Superior Electoral anterior, que sí le gustaba, emitiera 34 sentencias que los opositores no le gustaba, y ahora por vez primera el Tribunal Superior Electoral, el que él escogió también y votó por ellos, ha evacuado una sentencia que no le favorece ni le gusta y amenaza con el juicio político? Y otro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, miembro del Comité Político del PLD también, el presidente de la Cámara de Diputados, dice que está esperando para recibir esa instancia para llevar a la Cámara el juicio político. ¿Qué piensa usted? El peligro que implica esa solicitud, que todavía no la ha hecho de manera formal, pero por lo menos la anunció a la Cámara de Diputados, es que ese mismo accionar puede manifestarse con respecto al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte de Justicia o a cualquier otro órgano. Yo soy lo que creo. Y a la Junta Central Electoral. Y a la Junta Central Electoral. O sea, yo creo que ya llegó el momento de que la Asociación de Jueces se pronuncie sobre sobre esa petición del presidente del Senado. Pero recuerde que no hay jueces unidos, que también están divididos. Bueno, hay algunas asociaciones, pero lo que yo me refiero, no hay una asociación fuerte. Debe de haber una manifestación mayor. Eso no puede pasar desapercibido, porque si los asuntos jurisdiccionales van a ser cuestionados por los órganos políticos y específicamente por el Congreso Nacional, realmente la democracia y la independencia del Poder Judicial va a desaparecer. ¿Qué daño entiende usted que se le hace al gobierno, al presidente Danilo Medina Sánchez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el garante de la democracia y de la libertad en estos tiempos después de esa epopeya histórica de los últimos 58 años, después del ajusticiamiento de Trujillo, actitudes autoritarias, arrogantes y prepotentes? En estos tiempos, ¿qué dice usted? Yo voy más lejos, no solamente se le hace daño al presidente de la República, sino a la democracia. Una democracia que ha costado tanto, donde tantos líderes decidieron forjarla para tener hoy en día, exhibir lo que tenemos hoy en día. O sea, yo creo que realmente la víctima de llevarse a cabo esa petición del presidente del Senado va a ser la propia democracia más que el propio presidente de la República. ¿Cómo visualiza usted Jorge Subero Isa, que no tiene temor a opinar de todo porque está entregado con transparencia frente a la sociedad dominicana a expresar sus opiniones en libertad? ¿Cómo ve usted el comportamiento político
del Partido de la Liberación Dominicana con actos de arrogancia y de prepotencia y también de demostraciones autoritarias, como por ejemplo esta que acaba de pasar. Pero habría que ver si es una posición del partido o una posición particular del secretario general del partido. O sea, yo dudo mucho que si al propio presidente de la República le preguntaran si está de acuerdo con esa petición o esa posición del presidente del Senado, yo estoy casi seguro que el presidente de la República va a decir que no. Le leí en una ocasión que la arrogancia y la prepotencia no son cuestiones de gente inteligente. O sea que yo creo que más que el partido, que una posición del partido, es una posición del secretario general. Entonces se está haciendo mucho daño un hombre que aspira a ser candidato presidencial de su propio partido, del PLD, con estas posiciones que no es la primera vez, en varias oportunidades siempre sale con posiciones que muchos dominicanos de todos los colores políticos la consideramos absurdas. ¿Qué dice usted? Bueno, por eso decía hace un rato que él parece que olvidó que era candidato presidencial, porque si eso sería parte de su programa de gobierno, el incursionar desde el Congreso Nacional hacia los otros poderes del Estado, realmente no podemos hablar de una democracia y no creo que entonces sus pretensiones como candidato tuvieran la suficiente fuerza. Doctor Jorge Subero Isa, vamos a hablar de reelección de nuevo. Hoy, y usted no le teme hablar de cualquier tema de reelección tampoco, hoy en la República Dominicana, de acuerdo a nuestras fuentes, el próximo día 27 de abril será convocado el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y para conocer el tema repostulación presidente Danilo Medina Sánchez. Por cierto, el pasado jueves mejor, en el Hotel Embajador se produjo una reunión con ese propósito. Allí se dice que tiene el presidente 30 votos, incluyendo el DER, 29 más el DER, apoyando esa posición y 5 solo apoyando la posición del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que aspira a volver a ser candidato presidencial del PLD. ¿Qué dice usted? A mí me gusta venir a este programa porque uno aprende mucho y obtiene muchísimas informaciones. Por ejemplo, yo no sabía que se iba a reunir en los próximos días el comité político del PLD para conocer de la parte de la reelección. Yo he mantenido el criterio que si el presidente de la República decide repostularse, la Constitución se va a modificar. Que obtenga el voto, la mayoría de los votos en las elecciones ya es otra cosa. Y creo que está en repostularse el presidente de la República. O sea, yo, desde los primeros que habló de una posible repostulación del presidente, fui yo. Mucha gente en esa época me atacaron muy duro, me habían dicho que yo me había convertido en un paladín de la reelección, pero realmente era el criterio y de lo que yo veo en la actualidad. Y si hubiese una instancia que llevaran ante el Tribunal Constitucional, porque el tema Danilo Medina Sánchez, afectado como único dominicano, es un argumento que tienen algunos juristas. Si llevaran una instancia para que se lo conociera el Tribunal Constitucional, ¿usted cree que pudiera recibirla? Yo creo que sí, a pesar del precedente con el caso de Fredelmiro, aquel abogado que llevó el proceso, pero que lo que se hizo el Tribunal Constitucional fue que lo declaró inadmisible por otra cosa. O sea, el fondo del asunto nunca ha sido conocido. O sea, tal vez, el Tribunal Constitucional puede abocarse a conocer el fondo en esta ocasión y tomar una decisión que puede favorecer al presidente Medina. Y si lo hace por la otra vía de buscar el apoyo en la Cámara de Diputados, ¿usted cree que obtendría los votos también? Yo creo que sí. En una ocasión me dijeron a mí, bueno, que no tienen votos. Y yo usé una expresión que hasta llegaron a ridiculizarme. Por eso yo decía que los votos se enamoran. O sea, si faltan, se enamoran, se busca una manera de obtenerlos a través de un enamoramiento. ¿Cuál enamoramiento? Cualquiera, el que usted quiera. Doctor Jorge Subero Isa, ¿y usted no cree
que la democracia dominicana de hoy merece un presidente diferente de un partido diferente cada 4 años para fortalecer el relevo político que hoy no lo tenemos en los partidos políticos. ¿Cómo lo visualiza usted? Yo creo en la alternabilidad del poder. Yo creo, y por eso me gustaba el sistema constitucional que teníamos antes de 2 periodos y ya. Pero una cosa es lo que nosotros aspiremos, lo que querramos, y otra cosa es la realidad. Yo creo en la alternabilidad y ojalá pudiera ser, pero en las actuales circunstancias yo creo que el presidente quiere la reelección y va a ir a la reelección y va a hacer todo lo posible por alcanzar la reelección. ¿Cómo ve usted la participación del liderazgo del partido mayoritario, el Partido Revolucionario Moderno como oposición, con Luis Abinader a la cabeza como el líder del PRM, el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón, como se le señala? ¿Cómo lo ve usted frente a un presidente Danilo Medina Sánchez buscando reelección? Es un crecimiento exponencial. O sea, yo creo que el crecimiento de Luis Abinader ha sido extraordinario. Debería hacerse mayores esfuerzos para que los otros sectores de la oposición se aglutinen en torno a él, porque es el que tiene mayor posibilidad de desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del gobierno. Pero la oposición, cada uno quiere jalar por su bando, cada uno quiere ser presidente de la República. Entonces lo que yo creo que debe de hacerse una oposición más compacta y posiblemente pudiera ser en torno a Luis Abinader. Doctor Jorge Suberoiza, hoy la vida política dominicana tiene también a muchos dominicanos y dominicanas que quieren ser presidentes, pero representan partidos minoritarios. Y ahora, con la nueva ley de partidos políticos y la ley del régimen, la ley orgánica del régimen electoral, estos partidos políticos minoritarios necesitan no solo sacar un candidato electivo, puede ser un regidor, un diputado, un senador, un alcalde, sino que también tienen que sacar el 1% de la población electoral, que son inscritas más de 7 millones de dominicanos. Es decir, se le haría muy difícil, no importa los acuerdos que lleguen con partidos grandes, si sacan elegido un candidato y no tienen el 1% para tener reconocimiento. ¿Cómo ve usted la participación de estas minorías en tiempo en que leyes les afectan? Seguirán siendo minorías y muchas desaparecerán. Muchos de esos partidos políticos van a desaparecer necesariamente por la misma fuerza o por el impulso de las leyes o por las mismas circunstancias de la sociedad dominicana. Doctor Jorge Suberoiza, tenemos que hacerle una pregunta. Luis Abinader, el candidato del cambio, está hablando de que lo que necesita hoy la democracia y la sociedad dominicana es un gobierno de unidad nacional, con pluralidad política, con sociedad civil, con los diferentes sectores de la vida nacional, para enfrentar los grandes desafíos económicos, el endeudamiento, la crisis económica en los hogares con encarecimiento de comida, de medicina y con una cosa grande que afecta a la tranquilidad de los hogares, la inseguridad ciudadana, que nadie está seguro, que nos matan en este país por un celular, por 100 pesos, por 50 pesos o por una cartera vacía de un ciudadano. Es decir, crisis económica, inseguridad en los hogares dominicanos. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que a pesar de ser un recurso de campaña de Luis Abinader, no deja de ser una realidad. Y me gusta mucho ese discurso de él, de que cuando él habla de un gobierno de unidad nacional, a mi modo de ver, lo que se refiere es a un compromiso nacional de todos los sectores del país para poder hacerle frente a toda esa serie de problemas que usted enumera, de manera principal al aspecto de seguridad ciudadana, que es realmente uno de los graves problemas que padece la República Dominicana. Bueno, también nos encontramos con corrupción pública y privada de 18 años. De 18 años, doctor Jorge Suberoiza.
y nos encontramos con empresarios denunciando mafia de los combustibles, mafia de importaciones, mafia de sobrevaluación de obras, mafia de compra, mafia de todo. ¿Cómo podemos volver al adesentamiento del comportamiento de la función pública en la República Dominicana? ¿Qué visión tiene usted? Primero, comenzando por aplicar la ley. Es lo primero que debemos hacer, porque hay leyes que sancionan todos esos malos comportamientos, todas esas inconductas que usted señala. Ese es el primer deber que tenemos que enfrentar. Y en segundo lugar, buscar buenos ejemplos, porque la República Dominicana está llena de malos ejemplos, de políticos, de empresarios y de muchos otros sectores de la sociedad. O sea, pero yo creo que debemos comenzar por aplicar la ley, porque aquí hay leyes suficientes para sancionar todas esas inconductas que usted menciona. No, entonces no hay por qué tener impunidad. En lo absoluto. La impunidad es parte del rejuego de la política dominicana de los últimos tiempos, que ya hay que acabarla, porque las leyes están ahí y es para respetarlas. Doctor Jorge Subero Isa, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, la exhortación que yo hago es que debemos tener fe, debemos de sembrar optimismo para cosechar, para tener buena cosecha en el mañana. Yo quiero hacer un llamado a propósito de la renovación de la Suprema Corte de Justicia, de que confiemos en esta Suprema Corte de Justicia, que confiemos en que el presidente Luis Henry Molina va a hacer un papel y que va a llevar a cabo la segunda ola de reforma judicial que se quedó inconclusa en el año 2011. Doctor Jorge Subero Isa, nosotros siempre muy complacidos de tener a un hombre público que como usted le aporta con sus opiniones transparentes a la sociedad dominicana de hoy. A esa sociedad dominicana de hoy que aspira a que hombres como usted no hagan el silencio, es decir, que opinen de todo, como usted lo hace, sin temor al poder y tampoco sin temor a sectores económicos, porque usted habla en favor de la democracia dominicana. Por eso nosotros creemos que tenemos que hacer frecuente este tipo de conversación con usted y a estimularlo a usted a que continúe hablándole al pueblo dominicano en tiempos en que tanta gente que debe ser, como usted, un hombre público, que hace en silencio para opinar sobre cualquier tema sensitivo de lo que está ocurriendo hoy en la vida política, económica y social de todos nosotros. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y un destacado hombre público comprometido con el fortalecimiento democrático y la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación.